muchos de los casos son los que realmente le afectan y les importan a ustedes, pero es donde hay luz, porque es donde hay datos. Paso a eso con esta excusa, para que nadie proteste. Por ejemplo, precipitación acumulada en la estación cálida. Estación cálida definida primavera-verano, por ejemplo, pero no importa mucho cómo lo define, siempre da lo mismo. No vamos a dar los detalles de todo esto, pero es la significancia estadística y el coeficiente de tendencia. Lo que está azul oscuro es que la precipitación está creciendo significativamente en el último periodo. Entonces, si se observan, es muy claro este resultado, no importa cómo lo haga, así que qué herramienta estadística uno use. Se observan tendencias positivas, precipitación acumulada para el periodo primavera-verano en todas las estaciones meteorológicas en Uruguay. Eso es muy claro. Pero puede ser que no es la llave que esté buscando, ¿no? Esto es sobre evaporación acumulada, que tenemos ya muchísimo menos datos, no solo los datos de INEA y de 30 años, no de aquellos que tenían datos de 80 años, las estadísticas anteriores. Y ahí las señales no consistentes dentro de Uruguay. O sea, en 33 y en el noreste da demandas de evaporación mayores y en el sur oeste menores decrecientes o crecientes, ¿no? Y eso con medidas de tanqueado o de evaporación por Pellman a partir de los registros de INEA. O sea que parecería, con solo 5 puntos y con un registro relativamente corto, que la señal no es uniforme en Uruguay. Esa más evaporación en el noreste, menos en el suroeste, pero uno no puede decir más de lo que los datos le dejan decir. Otra forma posible de tratar de dar un estadístico que sea más significativo que simplemente precipitación acumulada en un semestre es que puede servirles o no, pero hay un resultado interesante alrededor de esto, por eso lo voy a mencionar, que es la precipitación acumulada el déficit de precipitación acumulada desde la salida del invierno. Entonces yo me paro el 1 de agosto y asumo que ahí el déficit es nulo, o no me importa el déficit acumulado desde el invierno, y la precipitación climatológica acumulada en una estación es la línea negra, que es suave porque es la climatológica de un periodo largo, y la roja es de un año particular. Cada que llueve un escalón para arriba, pues se reduce el déficit, no llueve, no llueve, y en algún momento de la temporada posterior al 1 de agosto se va a un déficit máximo en la temporada, que por ejemplo acá se da ahí, y ese día yo puedo decir, en este lugar, de lo que normalmente llueve desde la salida de invierno hasta el 15 de marzo, este año llovió 510 milímetros menos. A eso le llamo déficit máximo acumulado desde la salida de invierno en un cierto lugar. Y esta es la tendencia de esa medida en distintas estaciones. Y uno ve que en la mayoría el déficit, lo que está azul es que el déficit tiende a decrecer. O sea que el déficit es menor que consistente con que llueve más. Pero no es el mismo estadístico que llueve acumulado, es un poco más sutil este estadístico. Y requiere de tener datos diarios de precipitación, cosa que el otro no requería. Por eso los periodos son más cortos acá, y las estaciones son menos. Pero en particular, entonces no se observan tendencias significativas generalizadas, pero el máximo déficit de precipitación acumulada, aunque predominan las tendencias decrecientes, consistente con que llueve más en la estación cálida. El que tiene tendencia más decreciente, o sea, de menos déficit, es Melo. Y lo voy a mostrar. Es esta. Este número, 350, quiere decir que en el año 53, el máximo déficit acumulado en algún momento desde la salida de invierno fue 350 milímetros. La raya azul es un valor por año, la roja es una tendencia que no es lineal, pero es una tendencia hecha de alguna manera que no importa. Es bastante evidente que, si mirando la roja o mirando la azul, que el déficit viene decreciendo en Melo, el máximo déficit acumulado viene decreciendo. Eso es perfectamente consistente con esto otro. Que el déficit máximo acumulado desde la salida de invierno en Melo se dio hace 10 años. Y hace 5 años se dio uno que compite ahí por los 2 o 3 registros de mayor déficit acumulado. Entonces, el tema de que llueve más en la estación cálida, que es verdad en todos lados, es perfectamente consistente con que pasan este tipo de cosas. Porque aparte pasan este otro tipo de cosas, que hay 2 o 3 años que llovió muchísimo y el déficit fue casi nulo. Entonces las tendencias a veces esconden la realidad. ¿Por qué? Porque la variabilidad interanual es enorme. Entonces uno no puede enfrentarse a la tendencia sin considerar simultáneamente la variabilidad interanual. Hay años muy lluviosos y otros más secos. Y de hecho en muchos registros, no en todos los registros en todos lados,
tiende a verse una variabilidad creciente con el cambio climático, que es una señal que se ha encontrado en muchos lugares. Entonces, resumen de tendencias observadas en Uruguay, lo que ha pasado. Incremento significativo de la precipitación media en la estación cálida. Aumento de intensidad de precipitación en eventos muy cortos, de pocas horas. Ya si se va un poquito más de horas, ya no se percibe en los estudios que se han hecho eventos de mayor intensidad, pero sí en los muy cortos. Leve disminución de las temperaturas máximas anuales. Esto parece contradictorio con el calentamiento global, pero es lo que los datos dan. Aumento de las temperaturas mínimas absolutas y disminución de la frecuencia de heladas. Eso es clarísimo. Esa es la señal, la huella del cambio climático. Eso es clarísimo, en casi todos lados se da. Y en varios estadísticos se identifica un aumento de la variabilidad, pero no es posible generalizar, que es lo que dije recién. Y para adelante, porque todo esto es lo que pasó. Lo que sigue de la charla se va a dedicar a que es lo que falta, preguntar por qué me hago esta pregunta y para adelante. En realidad, el mensaje central es que no se necesita saber qué es lo que pasa para adelante para adaptarse. Entonces algo voy a decir, voy a volver para atrás y voy a decir algo de qué de lo que esto uno puede esperar que siga a futuro. ¿Qué datos tiene, qué certezas tiene uno para decir que lo que viene pasando va a seguir? Bueno, que se entiendan los procesos físicos, que los modelos se confirmen esas tendencias y la reproduzcan en el pasado y las confirmen hacia el futuro, pero sobre todo que entiendan por qué pasa. Entonces, incremento significativo de precipitación media en estación cálida, sí, pero con la salvedad de que pueden tocar años extremadamente secos en el medio, como ya vimos recién. Aumento de intensidad de precipitación en eventos muy cortos, sí, el aceleramiento del ciclo hidrológico es una señal del cambio climático. Leve disminución de temperaturas máximas anuales, en realidad lo que predice el calentamiento global es lo contrario, así que no sé qué va a pasar con eso. Aumento de temperaturas mínimas absolutas, disminución de frecuencia de heladas, sí, esa señal característica. Y aumento de la variabilidad en general, sí, aunque no puedo decir que en todo estadístico eso sucede. Bueno, pero ¿por qué me hago esa pregunta? ¿Por qué quiero saber qué es lo que va a pasar para adelante? Porque en el fondo en nuestra cabeza opera un paradigma predictivo. Si vos me pedís que yo me adapte, decime a qué me tengo que adaptar. Es como de cajón, es lo obvio, digamos. ¿A qué me tengo que adaptar? El problema es que esa pregunta, que parece tan evidente, tan natural, tan justificada, es paralizante. Porque hay grandes incertidumbres en los escenarios futuros, sobre todo si me voy, ¿cómo va a ser el clima del 2050? Hay grandes incertidumbres de si la lluvia va a ser un 20%, un 20% menos, un 20% más, si la temperatura es un grado menos, un grado más. Pero hay muchísimo más incertidumbre sobre cualquier otro aspecto de la realidad de las actividades humanas en 2050. ¿Cuánto va a valer el maíz en 2050? ¿Cuánto va a valer el petróleo en 2050? ¿$100 el barril? ¿$10 el barril? ¿$1.000 el barril? ¿$10.000 el barril? ¿O no va a haber petróleo? Entonces, la incertidumbre del futuro, en realidad la del clima, que es mucha, es la más chiquita de todas. No sé nada de cómo van a ser las ecuaciones económicas y las propuestas tecnológicas en 50 años. Entonces, el tema de decime cuál es el escenario del 2050 y yo me adapto es absolutamente paralizante. Aparte hay un desajuste de horizontes de pronóstico y de toma de decisión. Nadie toma la decisión pensando en el escenario 2050 aunque no tuviera incertidumbre. El paradigma predictivo es el que usó Noé y es el que no hay que usar. Ese es el Cruz. ¿Por qué? Porque el paradigma predictivo aparte conduce a soluciones tipo ARCA. Si uno, bueno, en el 2050 la cosa va a ser, uno plantea algo muy distinto a lo que está haciendo ahora. Y eso es costoso, es un ARCA, es política y económicamente inviable. Entonces, este tipo de cosas no pasan. Nunca van a pasar. Entonces, tratemos de alejarnos del paradigma predictivo. Entonces, ¿con qué me quedo? Con un paradigma que vamos a llamar de adaptación continua. Y lo que cambia es la pregunta. No es ¿a qué me adapto? Es ¿qué adapto? Entonces, saco la mira del escenario que no conozco y pongo la mira en el sistema productivo que tengo entre manos que sí conozco. Y lo primero que tengo que hacer es vulnerabilidad de mi sistema. Tengo que hacer la lista que hice para los vikingos. Cada uno tiene que hallarlo. ¿Dónde me está pegando el clima hoy? ¿Dónde le tengo miedo a un año húmedo, seco, largo, corto, racha de este tipo de otro? Porque ahí es donde me va a pegar. El invierno largo es lo que le pegaba a los vikingos. Y
tendrían que haber aprendido a cazar las focas oceladas, que sabían cazar los esquimales, y ellos nunca aprendieron qué es lo que hay en invierno, pero no aprendieron. Una cosa buena de saber, de leer el libro y aprender cómo se caza la técnica de caza de las focas oceladas, es que nunca más te vas a quejar de tu trabajo. Es la cosa más sacrificada que se puede pedir. Realmente vale la pena conocerlo. Entonces, ¿cómo gestiono hoy la incertidumbre asociada a ese clima? ¿Qué trato de instrumentar frente a esas cosas que le tengo miedo? Esas son las preguntas que valen. ¿Por qué? Porque aparte es accionable. Construir adaptabilidad hoy es el mensaje. ¿Y dónde construyo? Construyo en aquellos lados donde veo que me está pegando el clima. Con alguna noción, pero con noción tipo de hacia dónde está cambiando, que son la lista que le dije antes, pero ningún escenario preciso requiero para hacer eso. Entonces, segunda tanda de lecciones. Las primeras las tomamos en los vikingos, la segunda están planteadas acá. Es impensable adaptarse al cambio climático en un sistema que es vulnerable a la variabilidad climática, donde lo primero que le cansa es eso, pues si no es poner el ajuste fino antes de hacer el ajuste grueso. La carreta delante de los bueyes. Lo primero es, que es lo que dice en el segundo paso, reducir los déficits de adaptación actuales mediante una cultura y herramientas de gestión de riesgo climático. Prestarle más atención Claro, la gente que trabaja a la intemperie le presta atención a la variabilidad climática desde siempre. No me chupo el dedo con eso. Más atención, cada vez más, porque tenemos los sistemas cada vez más exigidos y donde se me mueve la frecuencia de eventos que no espero, entonces tengo que poner más ojo en eso. Un sistema atento a los cambios en el riesgo climático, debido a cambios en el clima o en el propio sistema, porque yo puedo cambiar los riesgos climáticos no porque cambie el clima, sino porque cambio la cosa del modo que hago las cosas, lo vuelvo más vulnerable. Está continuamente construyendo adaptabilidad y será naturalmente más resiliente en cualquier escenario futuro. Ese es el paradigma que le llamo de Ginkgo biloba, que es una forma de caracterizar ese paradigma de adaptación continua. ¿Por qué? Ginkgo biloba es una especie, acá está lleno de agrónomo y debe ser mucho más que yo, es una especie rarísima que está hace centenares de millones de años, único, no tiene primos ni ninguna especie parecida y ha sobrevivido a los dinosaurios, está desde las épocas inmemoriales, es de las especies vegetales más antiguas y está medio solo y se ha adaptado a todo. Con este esquema de adaptación continua te puedes adaptar a una cosa parecida a lo que te pasó antes, no te puedes adaptar a una cosa demasiado distinta a lo que te vino. El Ginkgo biloba, que se adaptó durante millones de años a lo que vino, le cayó algo totalmente fuera del radar. Le cayó a ese árbol que está ahí, ese mismo que está ahí, le cayó en 1945, creo, la bomba de Hiroshima a 800 metros. La bomba cayó, el epicentro de la bomba fue 800 metros de donde está ese árbol. Y el árbol ese está acá, no se ve, está ahí. Es un palito negro que está ahí. Este edificio es este edificio reconstruido. El edificio se hizo pelota, el árbol se hizo pelota. La primavera siguiente fue el primer árbol que brotó en Hiroshima. Y hoy es la foto del árbol. El paradigma de adaptación continua es eso. Me adapto continuamente a las cosas que van pasando y bueno, si me viene el golpe, tal vez podría estar mejor parado. Bueno, pero esto es una conferencia de desarrollo de riego, así que tengo que cerrar con 3 detalles de algo de riego, si no, ¿para qué trajeron a este loco a hablar de clima? Entonces voy a decir algo del riego en el contexto de este discurso, digamos, ¿no? Esto es una caricatura, números puestos así, al azar, intenta caracterizar el riesgo de déficit hídrico en secano. Yo tengo algunos años que no tengo cero déficit hídrico, que se comporta igual de riesgo que la intemperie. La mayoría de los años que tengo déficit, que estoy bajo mi potencial pero no es nada catastrófico, tengo años más complicados y años que pierdo todo. Más o menos creo que compran esa distribución. Miro acá los que saben de esto, no me dicen que no, esto es un disparate, sigo para adelante. Esto es en secano. Con riego, bueno, lo dibujo así. La enorme mayoría de los años estoy a plenitud. Tal vez la garantía de mi fuente de agua no es absoluta, nunca es absoluta, digamos, ¿no? Entonces, dejo alguna colita de casos que, aún con riego, el riesgo de déficit hídrico no es nulo, digamos, y puedo tener rendimiento por debajo del potencial máximo. Eso es si miro solo el riesgo climático asociado al déficit hídrico, pero eso está contrariamente a todo el discurso que vengo hablando. La realidad no es solo el clima, es el clima y todo lo otro que opera en un sistema productivo que para poner algo puse estas dos perillitas de ajuste que
qué planto o qué carga tengo, y ahí yo ajusto y cuánta plata invierto arriba de ese sistema productivo. Y yo me ubico en un lugar y ahí hago explícita o implícitamente, pero lo hago, tal vez fruto del aprendizaje, fruto de las quemadas con leche, un balance de riesgo. Lo que hago es eso, solamente no lo explicito es, bueno, no me le va a jugar mucho acá porque me puede tocar uno de estos años, entonces, esto especie puede ser fertilizante, puede ser lo que sea, no sé, digamos, algo que implique una inversión. Entonces, el riesgo total del sistema no es solo este, es este compendiado con esto y con esto, y el peso puede ser los precios, puede ser... Entonces, ahí uno pondera dónde situarse teniendo una noción de cuál es el nivel de riesgo base asociado solo al déficit hídrico debido a la lluvia. En un sistema de bajo riego, tengo que considerar el riesgo integrado del sistema, no solo el que me da la garantía de la fuente de agua que tengo. Entonces yo tengo presumiblemente otros niveles de inversión y otra variedad y otra carga, que se supone que es un poco mayor, porque aparte el riego implica una inversión, entonces quiero sacar una rentabilidad mayor. Entonces, el riego, que obviamente es una herramienta para gestionar el riesgo, el riesgo es un poco confuso, no necesariamente me vuelve mi sistema más vulnerable si yo me paso de rosca con estas perillas. Si yo triplico la carga porque tengo un área bajo riego y justo me agarra uno de estos años, entonces tal vez, o sea que uno tiene que valorar el riesgo globalmente, donde siempre el clima viene interactuando con otras cosas. Entonces, las dos conclusiones de eso que vengo diciendo es: el riego permite aplicar decisivamente, ampliar decisivamente la capacidad de manejo. La capacidad de manejo del agua en el suelo no es nula, yo puedo tener cobertura, etc., pero la capacidad de manejo del agua en un embalse es mucho mayor, por tiempos mucho mayores, eso es evidente. Entonces me amplía la capacidad de planificación, de predicción y monitoreo de la disponibilidad de agua en el sistema productivo. Y por tanto, gestionar mejor el riesgo asociado. Por otro lado, el riesgo es siempre multidimensional, involucra otras decisiones que interactúan con el riesgo de déficit hídrico. Entonces uno tiene que ponderar cómo cambia el resto del sistema productivo por el hecho de tener alguna fracción o alguna disponibilidad de riego, de modo de disminuir la vulnerabilidad. La herramienta te lo permite, pero uno tiene que usarla en ese sentido. Resumen, que es una recolección de las 3 listas de resumen, y con esto cierro y espero no estar muy mal con la hora. El cambio climático actúa siempre interrelacionado con otros factores. Actúa golpeando en las vulnerabilidades existentes, generalmente asociadas a la habilidad climática. No es un monstruo nuevo. Es lo mismo de siempre, pero que te está pegando o más fuerte o más frecuentemente. Es ahí donde tienes que mirar. La adaptabilidad es una cualidad cultural a desarrollar. Puede involucrar la opción de tecnología, pero fundamentalmente una capacidad cultural de tecnologías, instituciones, cabezas, etc. El primer paso es reducir los déficits de adaptación.